Estructuras organizativas innovadoras. Estructuras basadas en los componentes. Es una de las formas más citadas y utilizadas en el estudio de las organizaciones educativas, por su oportunidad y por la relación que se establece entre los distintos tipos de recursos y la fuerza y potencia de la organización educativa que los posee, por el tipo de configuración estructural. Desde una perspectiva más genérica, las organizaciones educativas pueden tener distintos aspectos estructurales, tipos de configuración estructural: autocráticas, burocráticas, profesionales y adocráticas. Organización emprendedora. Una organización escolar emprendedora tiene pocas personas que desempeñan muchos tipos de tareas cada una. Esta forma a sus propios miembros que van ascendiendo conforme la organización crece y se van identificando con los objetivos comunes. También su comunicación interna es dinámica, ascendente y descendente, directa, continua e informal. No es muy sofisticada, pero está muy atenta a lo que sucede en el entorno para influir en él en su provecho. Sus fortalezas son: funcionamiento simple, eficacia en el cumplimiento de los objetivos, fácil coordinación de esfuerzos y coincidencia entre los objetivos de la organización y los de sus miembros. Entre sus debilidades tenemos el alto riesgo, la dependencia del líder, el abuso del liderazgo y el crecimiento incontrolado. Organización burocrática mecanicista. La organización burocrática mecanicista está altamente normalizada, con puestos muy definidos y tareas únicas. Los integrantes tienen muy poco margen de libertad y la estructura organizativa es muy complicada y jerárquica. Su principal obsesión es el control de todo. Por eso se intenta eliminar toda posible incertidumbre, para que la organización funcione sin sobresaltos ni interrupciones, teniendo a los miembros aislados de las influencias externas. Entre sus fortalezas tenemos la habilidad para realizar actividades eficientemente. Entre sus fortalezas tenemos la habilidad para realizar actividades eficientemente, la racionalidad que las hace flexibles, precisas y coherentes, y el exacto cumplimiento de las normas. Las debilidades, por su parte, son los conflictos creados por la especialización, la concentración de poder, la incapacidad de adaptación. Los objetivos funcionales pueden convertirse en objetivos globales y su obsesión por el control. Organización profesional. La organización profesional se caracterizan por su alejamiento del modelo jerárquico anterior. Su forma es de pirámide invertida. La autoridad de los directivos sobre los profesionales es muy limitada y son descentralizadas. Cada profesional puede aplicar sus conocimientos de la forma que desee. Los directivos tienen mucho poder, pero solo lo conservan hasta que sirvan eficazmente los intereses de los profesionales. El entorno es complejo pero estable y sus usuarios realizan funciones complejas y rechazan el control. Entre las fortalezas tenemos su carácter intrínsecamente democrático, la autonomía de sus componentes y el utilizar la organización como medio para lograr sus objetivos. Organización adocrática e innovadora. La organización adocrática e innovadora se caracteriza por su sofisticación y alta tecnología y es capaz de fusionar conocimientos procedentes de distintas disciplinas en equipos para proyectos ad hoc y que funcionen perfectamente. La innovación se consigue con muchos trastornos y a base de desperdiciar recursos y llegar al caos. La ausencia de una estructura convencional llama la atención y que ésta es altamente orgánica y con poca formalización del comportamiento. Suelen ser trabajos muy especializados basados en preparación experta y se agrupan en unidades funcionales para proyectos concretos. Se les pide innovación y ello significa romper con los patrones establecidos. La organización innovadora evita las trampas de las burocráticas y su foto de familia tiene que ser movida. Es una organización descentralizada en sentido selectivo con varios centros de poder. Puede ser de dos tipos: operativa y administrativa. Sus fortalezas son la combinación de democracia con menos burocracia y la eficacia innovadora. Las debilidades, que la eficacia puede lograrse al precio de la ineficiencia. La alta ambigüedad e incertidumbre de sus miembros. Las notas distintivas de las organizaciones adocráticas son: 1. Gestión a través de proyectos concretos. 2. Estructuras y grupos ad hoc, no estables. 3.
Desafía la burocratización de la organización de instituciones y de los procesos. 4. Busca la agilidad y rapidez de los procesos. 5. Creación de grupos de personas especializadas en temas o aspectos concretos. 6. Organización ágil que da respuesta a las necesidades y demandas concretas. 7. Equipos por proyectos o de proyectos internivelares. 8. Facilidad de trabajos integradores o interdepartamentales. La estructura como arquitectura y organigrama en las organizaciones escolares. La palabra arquitectura aplicada a las organizaciones y a las ciencias en general es una factura moderna. Se define como el arte de proyectar y construir edificios y monumentos públicos no religiosos. En educación por arquitectura organizativa, la construcción de los marcos de relación en los centros no es un elemento neutro, ya que las implicaciones de la estructura en la organización. Factores contextuales: tamaño, tecnología, cultura interna, factor ambiental y cultural nacional. Factores de diseño organizacional. ¿Cómo puede ser la opción estratégica? Otro aspecto destacado en la estructura de las organizaciones es su representación gráfica mediante el organigrama, que representa la parte formal de la organización. El organigrama ilustra 5 aspectos básicos de la estructura organizativa. 1. La división del trabajo. 2. La escala jerárquica. 3. El tipo de trabajo que se realiza. 4. Las bases sobre las que se han dividido las actividades de la organización. 5. Los niveles de administración. Representa las organizaciones mediante organigramas, desde la estructura clásica a organigrama radial es mucho más dinámica. La estructura real y virtual en las organizaciones. Las nuevas formas de organización requieren la ruptura de la estructura organizativa habitual en las organizaciones, a las que se conoce con el nombre de reales. Se caracterizan por eliminar estructuras innecesarias, evitar rigideces y mejorar la coordinación para conseguir mayor dinamicidad, capacidad de adaptación y respuesta a las necesidades del entorno. La expresión organización virtual aparece por primera vez en 1992 en la obra de Davidoff y Malone, significando una organización centrada en las áreas clave de la dirección. Las organizaciones virtuales se caracterizan por a. configurarse como una red de flujos de información. B. Tienen estructuras de funcionamiento muy flexibles. Se apuestan por la descentralización y la eficacia de las relaciones, y las fronteras de la estructura se difuminan en sus estructuras organizativas son funcionales, planas o de base profesional. Organizaciones en trébol y en red. Organigramas con tipos de organizaciones poco convencionales que pretenden adaptar su estructura a los rápidos cambios en la sociedad. Se presentan con formas novedosas en su estructura, entre las que destacamos 3. Forma en trébol, en red, estrella o reticular y modelo federal. La estructura en trébol tiene un diseño basado en el trébol de 3 hojas, a las que intenta añadir la cuarta. Pretende aligerar y dinamizar la estructura para conseguir mejoras en la organización. En el centro de la segunda figura aparece el núcleo profesional formando la primera hoja e intentando integrar a las máximas personas en él. Por eso su tamaño es más grande, para aprovechar las habilidades y actitudes de todos. En la segunda hoja se enmarca la flexibilidad en el trabajo, que pretende un mayor dinamismo en la organización al permitir trabajos en lugares y tiempos variados. La tercera hoja es la apertura a la colaboración con otras instituciones o centros, sean del mismo nivel o de otro, con instituciones municipales, vecinales o de la comunidad en general. Finalmente, la cuarta hoja pretende la colaboración de los propios usuarios, padres, alumnos aventajados. La organización en red se caracteriza por ser una combinación de distintos tipos de estructuras organizacionales coordinando las actividades a partir de un proceso de división del trabajo, en el que la dirección se especializa en la fragmentación y en la coordinación posterior de los mismos. Este modelo no presenta una estructura organizativa definida, ya que depende de las alianzas y el lugar y actividades que les confíe. Sus principales ventajas: tiene una forma ligera y rápida en las acciones, es estilizada en su diseño y virtual en sus ubicaciones y registros.
Gracias por su atención. Integrantes: Ana y Álvarez, Alejandra Gallardo, Areli Martínez, Nayeli Almaraz, Judith Martínez, Jonathan Antúnez, Lisbeth González.